En una época marcada por la turbulencia social y política, un joven cuya apariencia no hacía presagiar nada fuera de lo común se convirtió en uno de los asesinos más notorios de la historia argentina. Hoy, en Secretos Criminales, el caso del Ángel de la Muerte. Carlos Eduardo Robledo Puch nació el 15 de enero de 1952 en Buenos Aires, en una familia de clase media. Fue el hijo menor de 3 hermanos y su familia, aunque no era de recursos limitados, atravesaba por dificultades económicas y tensiones internas. Su padre, un hombre disciplinado pero distante, su madre, con un temperamento más suave, no lograron crear un ambiente de cercanía emocional. A pesar de esto, Robledo Puch no creció en un hogar marcado por la violencia directa, pero sí por una creciente frialdad. Desde temprana edad, Carlos fue un niño callado y reservado. En la escuela no destacaba por sus habilidades académicas, ni por su comportamiento ejemplar, pero tampoco era el clásico rebelde que atrae la atención. Pasaba desapercibido entre sus compañeros, sin formar verdaderas amistades, y desarrolló una personalidad que oscilaría entre la indiferencia y la obsesión por la soledad. Aunque parecía un joven como cualquier otro, había algo extraño en su manera de observar el mundo, como si estuviera ajeno a las reglas sociales que regían a la mayoría de los adolescentes. A lo largo de su infancia y adolescencia mostró signos de desadaptación, pero estos se camuflaban tras una fachada aparentemente inofensiva. Robledo era un joven introvertido, distante, pero con una capacidad alarmante para entender a los demás. Su astucia era tal que podía ganar la confianza de los adultos, pero solo para usarlos como una fachada en su camino hacia la oscuridad. No estaba interesado en las cosas que entusiasman a los demás chicos de su edad. En cambio, su mundo se reducía a pensamientos propios, casi siempre solitarios. Su familia nunca lo vio como una amenaza. Al contrario, era el hijo que hacía poco ruido, que no causaba problemas evidentes. Se decía que a veces se mostraba obsesionado con coleccionar objetos, pero en lugar de juguetes o colecciones inocentes, su interés crecía en torno a objetos más oscuros, armas, cuchillos y el tipo de material que solo una mente perturbada podría valorar. Conocido como el Ángel de la Muerte, llevó a cabo una serie de asesinatos con una frialdad y una meticulosidad que sorprendieron incluso a los investigadores más experimentados. A lo largo de 1971 y 1972, él fue responsable de al menos 11 homicidios, aunque algunos informes sugieren que el número real podría haber sido mayor. Lo que destacaba de sus crímenes no era solo la cantidad, sino la manera en la que los cometió. Sin emociones, sin prisas y con una eficiencia mortal. Robledo Puch tenía una técnica muy particular que le permitía cometer sus crímenes sin despertar sospechas inmediatas. Usaba pistolas de pequeño calibre, lo que le otorgaba una ventaja en términos de discreción. Su táctica consistía en acercarse a las víctimas por sorpresa, en muchos casos atacando a personas solitarias, especialmente en barrios apartados o en la periferia de la ciudad. Las víctimas eran, por lo general, personas mayores o individuos que estaban vinculados al narcotráfico, aunque no siempre estaba claro si sus ataques respondían a un patrón de venganza o simplemente a su necesidad de matar. Algunas de sus víctimas eran comerciantes, personas de edad avanzada que vivían solas o incluso hombres involucrados en actividades ilícitas. En todos los casos, él se acercaba a ellos sin levantar sospechas, como un joven normal que no atraía la atención. Su capacidad para mezclarse con el entorno le permitió escapar de las sospechas de la policía durante un tiempo considerable. Su modus operandi fue siempre el mismo. Se acercaba a sus víctimas con la excusa de pedir direcciones o realizar una compra. Luego, una vez que se encontraba lo suficientemente cerca, sacaba la pistola y disparaba rápidamente. Algunas víctimas cayeron al instante, otras no tuvieron la suerte de morir de inmediato, pero todas fueron víctimas de la misma brutalidad. En todos los casos, la rapidez de los ataques y la frialdad de Robledo fueron alarmantes. No había lugar para la emoción, la duda o el arrepentimiento. Después de cada asesinato,
él simplemente huía, dejando atrás a sus víctimas, pero sin dejar un rastro evidente que lo vinculara a los crímenes. Robledo Puig no cometió estos crímenes por impulso, sino con una calma escalofriante. Utilizaba armas de fuego, se acercaba a las víctimas y sin que ellas sospecharan, las mataba sin remordimiento. Lo que más sorprendió a los investigadores no solo fue su frialdad, sino su capacidad para desaparecer tras cada asesinato, dejando atrás cuerpos sin dejar rastro. El ángel de la muerte, como llegó a ser conocido, era capaz de matar y luego volver a la rutina diaria como si nada hubiera sucedido, mientras la ciudad temblaba ante el misterio que se cernía sobre ella. La investigación que llevó a la captura de Carlos Eduardo Robledo Puig fue un proceso lento y complicado. Al principio, los crímenes parecían no tener ningún patrón claro, lo que confundía a la policía. Las víctimas eran diversas, hombres de distintas edades, algunos involucrados en crímenes organizados, otros simplemente personas que se encontraban en el momento y lugar equivocado. Los crímenes no seguían una secuencia lógica y las pistas parecían dispersas. En apariencia, no había un patrón evidente entre ellos. Sin embargo, a medida que los investigadores comenzaron a examinar más de cerca los crímenes, notaron detalles comunes que sugerían que todos los asesinatos podrían haber sido cometidos por una sola persona. La frialdad del agresor, el uso de armas de fuego de pequeño calibre y la manera en que las víctimas eran atacadas sin previo aviso, empezaron a formar una especie de patrón. Además, algunas pistas como las huellas dejadas en los lugares de los crímenes empezaban a encajar. Los testigos, aunque pocos, comenzaron a dar detalles que apuntaban a un joven de apariencia normal que había sido visto cerca de la escena de los asesinatos. Lo que realmente sorprendió fue la juventud del agresor. La policía no podía imaginar que alguien tan joven pudiera estar detrás de una serie de crímenes tan meticulosos y despiadados. La ciudad de Buenos Aires estaba sumida en el desconcierto y el miedo se apoderaba de sus habitantes mientras los investigadores luchaban por encontrar al responsable. Finalmente fue una combinación de evidencias físicas y testimonios lo que permitió a la policía dar con el joven que estaba detrás de los asesinatos. Un testigo logró identificarlo como el hombre que había sido visto en varias de las escenas del crimen. Además, una serie de huellas dactilares y rastros de pruebas físicas recabadas en las distintas escenas condujeron a un cerco que culminó con su arresto en 1972. El juicio de Carlos Eduardo fue uno de los más mediáticos y comentados de la época. Su captura había sido un acontecimiento impactante, pero el juicio prometía ser aún más conmocionante. La sociedad argentina, que aún no podía asimilar que un joven tan aparentemente normal pudiera haber cometido semejantes atrocidades, siguió cada detalle del proceso con una mezcla de horror y fascinación. Durante el juicio, la defensa de Robledo intentó argumentar que su cliente era un joven impresionable, influenciado por las malas compañías y las circunstancias de su entorno. Sin embargo, el Ministerio Público presentó una serie de pruebas contundentes que demostraron la frialdad con la que el joven cometió sus crímenes, su modus operandi, la precisión de sus ataques y su aparente falta de remordimientos fueron factores claves para que los fiscales pudieran presentar un caso sólido en su contra. Su juicio se desarrolló en un contexto de gran tensión social. Las personas no podían entender cómo alguien tan joven y aparentemente inofensivo había sido capaz de cometer actos tan despiadados. Las familias de las víctimas seguían el juicio con esperanza, buscando justicia para sus seres queridos. Mientras tanto, los medios de comunicación no dejaban de cubrir cada detalle del proceso, alimentando la morbosidad del público, que se encontraba cada vez más absorto en el caso. En marzo de 1976, el tribunal condenó a Robledo Puig a una pena de 413 años de prisión. La condena fue histórica, no solo por la gravedad de los crímenes, sino también por la juventud del condenado, que no superaba los 20 años en ese momento. Robledo se convirtió en el símbolo de un caso que conmocionó a la sociedad argentina, dejando una huella indeleble en la historia de la criminalidad del país. El caso de Carlos
no solo conmocionó por los crímenes que cometió, sino también por el perfil psicológico que mostraba. Los psicólogos y expertos en criminología que se encargaron de estudiar su caso se encontraron ante un enigma difícil de comprender. Robledo Puig parecía ser el prototipo de una persona completamente normal, incluso simpática en su trato, pero su psicopatía se reveló en la manera fría y calculadora en la que cometió sus asesinatos. Los análisis psicológicos apuntaron a una personalidad profundamente perturbada. Robledo no solo carecía de remordimiento, sino que parecía no tener la capacidad de empatizar con sus víctimas. A sus ojos, sus crímenes no eran más que un juego, un acto sin valor. Para él, la vida humana no significaba nada. Los expertos concluyeron que tenía una psicopatía diagnosticable, un trastorno de la personalidad que se caracteriza por la ausencia de conciencia moral, la manipulación y la falta de empatía. Lo más desconcertante para los profesionales fue la calma con la que Robledo Puig ejecutaba sus crímenes. No era el típico asesino impulsivo, sino alguien que planeaba meticulosamente cada uno de sus movimientos. Su juventud, en lugar de ser un factor atenuante, solo aumentaba la inquietud. ¿Cómo un joven de tan solo 19 años podría actuar con tal frialdad? Era una pregunta que los psicólogos no tardaron en formularse. Pero además Robledo parecía vivir una doble vida. Durante su juicio muchos se sorprendieron al descubrir que el joven que estaba siendo acusado de los crímenes más horribles de la época era el mismo que había sido descrito por sus conocidos como alguien aparentemente tranquilo, educado, casi sumiso. Se movía entre las sombras de la sociedad, adoptando una fachada inocente, pero dentro de él habitaba un monstruo. Este doble rostro es característico de los psicópatas. La capacidad para encajar en la sociedad mientras ocultan sus verdaderas intenciones. Robledo Puig no era un ser marginado, ni una persona claramente peligrosa a simple vista. Al contrario, su habilidad para mimetizarse en su entorno lo hacía aún más peligroso. No levantaba sospecha, lo que le permitió llevar a cabo su serie de crímenes sin que nadie lo detectara durante largo periodo. Su caso dejó una huella profunda en la sociedad argentina. Fue un suceso que marcó un antes y un después, no solo por la naturaleza de los crímenes, sino también por la juventud del asesino. La sociedad quedó paralizada ante la idea de que alguien tan aparentemente común y corriente pudiera ocultar una personalidad tan perturbadora. La imagen de un joven tranquilo, casi simpático, era completamente incompatible con el monstruo que se ocultaba detrás de esa fachada. Las preguntas se multiplicaron. ¿Cómo un joven tan aparentemente normal pudo convertirse en un asesino despiadado? ¿Qué motivó a Robledo a asesinar a sus víctimas con tal frialdad? ¿Cómo logró engañar a todos durante tanto tiempo? Estos interrogantes resuenan hoy, y el caso de Robledo sigue siendo uno de los más impactantes en la historia criminal argentina. ¿Y vos qué opinás? ¿Crees que hay más personas como él que logran pasar desapercibidas hasta que es demasiado tarde? Te leo en comentarios.